científico. Ahora, las prescripciones para hacer un uso racional se recomienda que deben ser orientadas al paciente, es decir, individualizadas, basadas en evidencias, es decir, en estudios y ensayos que respaldan el uso de ese fármaco o de ese tratamiento, y finalmente multidisciplinario, es decir, donde participamos varios actores, ¿no? Varios médicos, varios investigadores, varios laboratorios. La siguiente. Entonces nace un nuevo paradigma y se llama la farmacoterapia razonada, ¿listo? Que es una farmacoterapia basada en la resolución de problemas. La siguiente. Este método lo que nos hace posible es acercamiento a un programa farmacoterapéutico o un plan farmacoterapéutico accesible al paciente, que se pueda cumplir, que el paciente se adhiere a este tratamiento, y factible de resolver problemas, es decir, apegado en la seguridad y la conveniencia y en el costo y sobre todo en la eficacia. ¿Listo? Entonces, para esto la siguiente, se ha diseñado que debemos llegar a estructurar un fármaco P y a estructurar también guías farmacoterapéuticas. La siguiente. ¿No? Entonces, los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud para no equivocarse en terapéutica es regirnos en que hay criterios que son mayores y criterios menores para elegir fármacos seguros, efectivos, eficaces, ¿ya? Y estos criterios son la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Los criterios mayores son los dos primeros y los criterios menores son los dos últimos. La siguiente. Entonces, entramos a lo que llama la farmacoterapia razonada, la siguiente, que es un proceso de razonamiento que nos ayuda, ¿no?, a apoyar en el método científico, que nos ayuda a adquirir, en base a 3 criterios, una terapéutica posible, adecuada para el paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes, digamos, que nos permite esta estrategia? Primero, adquirir criterios para la selección de medicamentos. Ya hemos visto que es la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. 2, nos permite analizar la información médica que está respaldada por investigaciones, es decir, hay que hacer un análisis crítico. Y finalmente, el tercer componente es adquirir esta metodología que es la farmacoterapia razonada, la farmacoterapia orientada al paciente, que es lo que vamos a ver en estos capítulos. La siguiente. Entonces, fíjate, la siguiente, ahí está. Por ejemplo, no, a la anterior, dame la anterior. Entonces, criterios mayores, criterios menores, ¿no ves? Y en la evidencia científica hay muchos estudios que tienen validez científica, ¿no ves? Por ejemplo, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, es más fuerte que un estudio de cohorte, ¿entiendes? Es decir, está mejor respaldado científicamente. Un estudio prospectivo es mucho más válido que un estudio retrospectivo, ¿entienden? Entonces, eso también vamos a aprender en estos capítulos iniciales al discriminar. ¿Listo? La siguiente. Fíjate, cuando uno habla de posicionamiento terapéutico, que es el siguiente objetivo que nos permite la farmacoterapia razonada, se refiere a que qué lugar ocupa un fármaco en la terapéutica que estamos tratando. ¿Listo? Por ejemplo, esta es la escala analgésica de la OMS por el dolor, ¿ya? Y, por ejemplo, les voy a poner, ¿dónde está el paracetamol en esta escala analgésica? Está ubicado como un analgésico para el dolor leve. ¿Listo? Por ejemplo, la codeína está ubicado en la escala para el dolor de moderado a intenso. Y la morfina o el fentanilo, que son opioides potentes, están ubicados en la escala para tratar el dolor intenso, el dolor fuerte, aquel dolor que no responde a ninguno de los anteriores. Esto significa posicionamiento terapéutico. ¿Está claro? Bien, la siguiente. Entonces, el resultado de este uso racional tiene que aterrizar en 2 cosas. Uno, en el medicamento PET, que es un plan farmacoterapéutico que haces tú cuando eres médico para un paciente determinado. Y finalmente, la construcción de guías farmacoterapéuticas, que son acuerdos que se llegan en los hospitales
para hacer protocolos o guías hospitalarias, ¿entienden? La siguiente. Entonces, fíjate, la guía farmacoterapéutica es hospitalaria, el fármaco P es hecho por el prescriptor. Ambos permiten un uso racional de fármacos, ¿entienden? Ese es el gran objetivo de todo este, digamos, capítulo que estamos viendo. La siguiente. Ahora, hay medicamentos esenciales, ustedes van a encontrar este concepto a lo largo de los libros que revisen en este año. ¿Qué significa medicamento esencial? Es un medicamento genérico, fíjate, de eficacia comprobada, que tiene un rango de seguridad aceptable, que es conveniente porque permite al paciente adherirse al tratamiento y que tiene bajo costo. ¿Listo? Este es un fármaco esencial y todos los países, a través de sus ministerios y los médicos que componemos el sistema de salud, tenemos un listado de medicamentos esenciales. ¿Ya? De acuerdo a nuestra patología prevalente, se hacen listados de medicamentos esenciales en base a criterios de eficacia, seguridad, conveniencia. ¿No? Entonces, el concepto de medicamento esencial es un medicamento eficaz, seguro, conveniente y comparativamente de menor costo, que permite su llegada masiva a todos los usuarios del sistema público en salud. ¿Estamos? Todos los países tienen un listado de medicamentos esenciales. La siguiente. Ahora sí vamos a ver lo que significan los componentes de la farmacoterapia razonada. A ver, dame la siguiente. Listo. Vamos a ir a la 2. ¿Ya? Andate de escritorio, cerrame esta parte. La siguiente. Entonces, ¿qué es la farmacoterapia razonada? Es una sistematización de un proceso que te permite llegar a un plan farmacoterapéutico eficaz, seguro, aceptable y conveniente. ¿Ya? Entonces, ¿qué te permite esto? Adquirir criterios para seleccionar medicamentos. O sea, se llega a la farmacoterapia razonada con los criterios de selección, con la metodología para la selección, el análisis crítico de la medicina basada en evidencias, que ya hemos dicho, y aplicar la estrategia de esto que se llama farmacoterapia orientada al paciente. La siguiente. Vamos a explicar ahora sí el alcance de los conceptos de criterios mayores y menores. ¿Ya? Hemos dicho, los principales criterios que utilizamos para llegar a una farmacoterapia razonada son los primarios, ¿no? La eficacia, la seguridad, y los secundarios, hemos dicho, la conveniencia y el costo. ¿Ya? La siguiente, ¿qué significa, digamos, eficacia o de dónde sale la eficacia? A partir de ensayos clínicos y datos de efectividad provenientes de estudios observacionales. Esto es ya en la práctica diaria hospitalaria, ¿me entienden? O sea, nada está colgado al azar. Todo lo que utilizamos en terapéutica tiene que estar respaldada por estudios científicos, ¿no? Eso es eficacia. La seguridad, ¿en qué está respaldada? También en estudios clínicos, preclínicos y un seguimiento que se llama farmacovigilancia, que es desde el momento en que el fármaco sale a ser comercializado y es utilizado en población. ¿Ya? La conveniencia, de dónde sale o de dónde la buscamos, también en datos o estudios que nos revelan cuál es la adherencia del paciente y cómo estos estudios son relevantes desde el punto de vista clínico. Y finalmente el costo se averigua haciendo estudios de mercado y haciendo un poco encuestas a pacientes, ¿ya? Para ver si pueden o no pueden adquirir este compuesto si el sistema público no lo cubre. La siguiente. Entonces, eficacia y efectividad, la siguiente. ¿Qué es eficacia y qué es efectividad? Pareciera que son conceptos iguales, ¿no? Pero no son, ¿ya? La eficacia es la probabilidad que un promedio de individuos se beneficie con la aplicación de un tratamiento bajo condiciones ideales, es decir, establecidas previamente. Es decir, es como hacer un estudio observacional, ¿no? Pero ¿qué es la efectividad? Es ya en el terreno. Significa probabilidad de que un individuo de una población cualquiera, ¿no?, se beneficie de un tratamiento en base a condiciones o en condiciones reales. ¿Listo? Ambos conceptos, eficacia antecede a la efectividad. Es decir, nosotros tenemos que estar seguros, si un fármaco es eficaz, demostrado en estudios, tiene que ser eficaz también en la práctica que nosotros hacemos en el uso de medicamentos. ¿Ya? O sea, hay que comprobar en el terreno si de verdad todo lo que está escrito es verdad, ¿no es cierto?
La siguiente. Aquí están los niveles de evidencia. Les he dicho, ¿cómo nos apegamos nosotros en la búsqueda criteriosa de la evidencia científica? En esto hay estudios que tienen evidencia débil y hay estudios que tienen una fuerte evidencia, que son los más seguros, digamos, de analizar. Por ejemplo, los ensayos clínicos controlados, los ensayos clínicos no controlados, los estudios de cohortes, tienen una fuerte evidencia, más que los estudios de casos, o el estudio de un caso, o la experiencia personal de un médico. ¿Vamos? Entonces, si el estudio está respaldado por evidencia fuerte, no hay duda de que estamos bien respaldados. ¿Ya? No hay terapéuticas que hoy día se me ocurre utilizar acitromicina y mañana voy a utilizar ciprofloxacina. ¿Lo ven? Para tratar una infección. Por ahí le achuntó, no existe eso. Cuando vas a tomar una decisión terapéutica, si lo vas a hacer, estudia y ve cómo anda la práctica en otros ambientes. ¿Qué estudios respaldan tu decisión terapéutica? La siguiente. Ese es el sustento y la base de la medicina basada en evidencia. Ahora, ¿cómo se evalúa la eficacia y la efectividad? Hemos dicho, los ensayos clínicos disponibles, hay que buscarlos, hay base de datos, hay lugares donde uno puede entrar y ver muchos estudios, sobre todo los meta-análisis, ¿no? Que son estudios en varios centros, que nos ayudan a seleccionar criteriosamente la literatura que buscamos. ¿No ven? También revisiones sistemáticas publicadas, las conclusiones de ellas, y existen otras fuentes que utilizamos cuando estamos estudiando farmacología, que son guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Y evaluaciones hechas por organismos independientes, es decir, por organismos que no tienen conflicto de intereses. ¿No ven? Organizaciones, por ejemplo, la Sociedad de Cardiología va a publicar un estudio respecto a los inhibidores de enzima convertidora. Ese es un organismo independiente que no tiene conflicto de intereses y que va a evaluar la eficacia de estos fármacos. ¿Ya? Pero si es un laboratorio que te publica un estudio que respalda su uso, ya hay conflicto de intereses, no es válido. Es como marketing más. Las opiniones de expertos también alguna vez tienen validez y otras fuentes que tienen menos validez, obviamente. La siguiente. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad. La siguiente. Mira, las cosas a veces no son como parecen, ¿no es cierto? Esto es una tabla lisa, pero parecida por los gráficos, que tiene huecos y tiene una característica 3D, ¿no es cierto? Y no es así. La siguiente. Entonces, la seguridad se refiere a que todo fármaco tiene efecto negativo. Todos los fármacos tienen efecto negativo. ¿Ya? No todos los fármacos tienen solo efectos terapéuticos benéficos. Todos ellos tienen un efecto adverso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la seguridad? Justamente es esto, es la vigilancia de estos efectos que pueden presentarse en el uso clínico de fármacos. ¿Listo? ¿Cuándo un fármaco es seguro? Cuando tiene más efectos benéficos que efectos adversos. ¿Vamos? Ya. Entonces, hacemos un proceso tanto de farmacovigilancia en el uso clínico masivo y los investigadores antes, en las fases preclínicas o clínicas, ¿no? Antes de que se apruebe, también deben vigilar de que este fármaco no produzca efectos adversos más que efectos benéficos. Entonces, si sale al mercado y si en el mercado hay farmacovigilancia, la seguridad es permanente, es decir, es vigilada permanentemente por los usuarios, que somos, bueno, los prescriptores y obviamente el paciente, ¿no es cierto? A veces este proceso dura toda la vida del fármaco y vamos a ver ejemplos de que hay fármacos que salieron muy seguros en estudios previos y que al poquito tiempo de haber salido al mercado han sido retirados porque en la farmacovigilancia se detectó graves efectos adversos. La siguiente. Mira, dice el desarrollo de un nuevo medicamento. Ponen un poquito de foco, yo lo veo medio borrosito, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Ahí está mejor, ¿no ven? Ya. Dice, es un trabajo muy largo de los investigadores en los laboratorios. A veces tardan 10 años en patentar una droga
¿no es cierto? Desde el momento en que se descubrió la molécula que la contiene. ¿Estamos? Es decir, 10 años para comercializarla, de estudios, de buscar que el medicamento es eficaz y es seguro. ¿Listo? Y fíjate, solo uno entre 10.000 compuestos llega al mercado. Lo que quiere decir de que hay labor investigativa realmente muy intensa en cuanto a a la generación de nuevos fármacos, ¿no es cierto? Dos son las etapas más importantes que debe superar un nuevo compuesto antes de llegar a tener este rótulo de seguridad, ¿ya? La primera es la etapa preclínica de investigación, tanto in vitro como in vivo como en voluntarios. ¿Listo? La etapa clínica incluye voluntarios y pacientes. ¿Listo? Y más o menos esta etapa clínica, donde ya se experimenta o se comprueba la eficacia o la seguridad en personas voluntarias, es la etapa más larga, a veces dura de 2 a 10 años. Entonces, un fármaco nuevo ha pasado casi 10 años de investigación. ¿Estamos? O sea que hay que tener mucho respeto, sobre todo por el nombre propio del compuesto y por el uso racional. No vamos a alterar por nuestros errores ortográficos el nombre original del fármaco. Primera cosa que les recomiendo. Y la segunda es de que hay que hacer un uso racional, es decir, hay que respetar la posología o las recomendaciones que tiene ese compuesto para su uso clínico adecuado. Así. Fíjate, la farmacovigilancia es el estudio que se hace o la vigilancia farmacológica que se hace post comercialización, ¿ya? Es decir, nosotros todos los usuarios estamos obligados a estar pendientes de los efectos adversos que presenta una terapéutica, ¿ya? Y esto dura toda la vida del fármaco, toda la vida útil del fármaco. Y si hay un efecto adverso inusual, hay que reportar. ¿Listo? Yo, por ejemplo, fíjate, yo soy cirujano gastroenterólogo, utilizaba mucho la cisaprida como un fármaco cuando salió, prokinético eficaz en el reflujo gastroesofágico. Pero al poco tiempo me di cuenta de que los pacientes se quejaban de taquicardia y de insomnio o de disnea, dificultad respiratoria. No me di cuenta mucho, digamos, no le di mucha importancia, pero después empezaron a aparecer más reportes. Y el medicamento fue retirado 4 años después del mercado mundial porque producía problemas cardiovasculares severos, problemas de hemorragia cerebral severa, trombosis arterial a nivel cerebral. Entonces, no va más la cisaprida, no existe más. Existen derivados que tienen una eficacia y una seguridad mucho más respaldada. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, se han identificado algunos problemas que tienen los fármacos en cuanto a su seguridad, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el uso adecuado, porque a veces los pacientes alteran los regímenes de dosificación y eso no está bien. Ojo con las dosis, ¿no ven? 10 miligramos una vez al día no es igual que 10 miligramos 2 veces al día, ¿no ven? Para que le hagan, esté mejor, esté más rápido, ¿no es cierto? No existe eso. Hay que respetar los regímenes y los tamaños de dosis establecidos. La dependencia, la ineficacia, digamos, las interacciones con otros fármacos. Hay pacientes que ya reciben fármacos, si le agregamos uno nuevo, a veces este interactúa con los que ya está tomando, hay que tener mucho cuidado. Y también la toma de alimentos y obviamente vigilar mucho las reacciones adversas, que es la farmacovigilancia en cuanto a seguridad. Así es. Entonces, estas reacciones adversas pueden ser perjudiciales y obviamente pueden incapacitar al médico en el uso de algunos fármacos en pacientes determinados. ¿Ya? Yo no puedo exponer a un paciente a un efecto adverso que pueda atentar contra su vida buscando un efecto benéfico. ¿No ve? Siempre hay que poner en la balanza beneficio-costo. ¿Ya? Beneficio-riesgo. ¿Ya? Si el beneficio es mayor que el riesgo, utilizo. Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, no utilizo. Me voy a otra alternativa terapéutica. Fíjate, las reacciones adversas a medicamentos, se abrevia así, RAM, está entre las 10 causas principales de muerte en el mundo.
La siguiente. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, muy ilustrativo. ¿No ve? El médico le dice, yo le advertí que este medicamento producía algunos efectos adversos. Y aquí está con antenas, tiene orejas de Dumbo, le ha salido pelos en la nuca, ¿no es cierto? La siguiente. Seguridad. Entre signo de interrogación. Fíjate, aquí está algunas experiencias que quiero mostrar. Por ejemplo, el rofecoxib era una molécula que salió al mercado como un fármaco antiinflamatorio altamente selectivo, inhibidor de la COX-2, que no se metía con la COX-1, es decir, se metía con la COX inflamatoria y no con la citrooxigenasa constitutiva. Por lo tanto, era muy bien utilizado como un fármaco a largo plazo para enfermedades reumáticas, inflamatorias, sin producir gastroagresión. ¿Ya? O sea, respetaba el funcionamiento gastrointestinal. Pero ¿qué pasó con este fármaco? Al poquito tiempo que salió, empezaron a aparecer infartos y accidentes cerebrovasculares. Y fue retirado del mercado. ¿Por qué razón? Por la farmacovigilancia. ¿Ya? Otra historia es esta, la serivastatina es una estatina, que es un hipolipemiante que se utiliza derivado de las estatinas, que se utiliza para bajar el colesterol, el HDL de colesterol y mejorar un poco el tema de la hiperlipidemia. Se producía un efecto adverso que era la rhabdomiólisis, es decir, la destrucción muscular, la reducción de creatinina, que sobrecargan el riñón y a veces producen insuficiencia renal. Entonces, esta serivastatina fue retirada del mercado por este efecto adverso, la rhabdomiólisis. Y además, que a veces, como se combinaban con los fibratos, esta rhabdomiólisis se multiplicaba por 10, entonces era altamente peligrosa. La serivastatina se fue del mercado mundial y es un medicamento difundo. Quedan otros, ¿no ve? Otras, la atorvastatina, etcétera, etcétera. Pero este se fue. La siguiente. Entonces, ¿cómo se evalúa la seguridad? En estudios preclínicos, en ensayos clínicos y en la farmacovigilancia. ¿No? Supuestamente los medicamentos que pasan esto y esto son seguros, ¿no ven? Pero hay que verlos. Y ahí están en la farmacovigilancia. La siguiente. Ya, los ejemplos.